Espero que sean del agrado de ustedes y que nos sirvan para edificación. Amén. Raymond, ponte listo, por favor. No malos eso, vamos a cantar todos. Amén. El primero se titula Me sostendrá. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. El consuelo para el corazón que llora. Lo puse en otro idioma, Rey. Ya no queda más la esperanza del futuro que se acercó. La confianza de que todo pasará. Y consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda más. Esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré si que tú conmigo estás. Gracias, Señor. Me aferro a tu bondad y en el dolor recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que se espera entendimiento, una fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto
Amén. Dios nos sostiene en su amor. Aleluya. Yo no sé cantar, no sé la Gloria a canción, Dios. pero ahí vamos. Amén, amén. Esa fue una alabanza así coincidencial. Un día en el trabajo estaba sentada y pues a veces pongo la música ahí y tocó ese día escuchar esa alabanza y es un poco curioso porque a veces cuando sentimos que nos estamos derrumbando, que ya no podemos más, cuando quizás no vemos la salida, no vemos una opción posible para resolver algún problema o alguna situación que nos esté agobiando. El Señor siempre nos sostiene, nos dice, no, aguántate, que aunque tú sientas que el mundo se te está derrumbando, no te vas a derrumbar porque yo te sostengo. Amén. Aun cuando uno dice, ¿de dónde saco la fuerza? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde camino? En el momento que estamos más derrumbados, el Señor dice, no, espérate, ven para acá, que aquí es donde vas. Porque, como decía usted, a veces no sabemos lo que pedirle al Señor. A veces nosotros mismos no tenemos la claridad en medio de la tormenta. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Pero el Señor siempre sabe lo que necesitamos. Amén. Él siempre sabe lo que es mejor, lo que nos conviene. Porque pedimos y pedimos y pedimos, pero el Señor solamente nos da lo que nos conviene. Así es. Gloria al Señor. Y Aleluya. le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo. con Amén. Esas cosas buenas que Él tiene para nosotros cada día. Esas bendiciones maravillosas que nos da. Amén. La siguiente alabanza se titula Mirarse a ti. Siempre debemos recordar y inclinar nuestro rostro para mirar al Señor y agradecer por su bondad, su misericordia cada día. Espero que les agrade esta alabanza. Amén, amén. Si no te no deje que te moleste. Gracias, Señor Jesús. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor. Me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, hacer tu voluntad. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Eres tu Señor. Todo eres tu Señor. Todo eres tu Señor. Siempre te amaré. Gracias, Señor, tú eres nuestro refugio, nuestra roca. Eres grande, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Nada me abrumará. Quiero correrte, quiero ver tu voluntad, mirarte a ti, nada me faltará. Quiero correr tu voluntad. Eres tu Señor.
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Gracias, Rey. Gloria a Dios. Vamos a tratarla un poquito, pero Amén. un poquito larga la alabanza. Gloria a Dios. Un poquito lenta y calmadita, pero Tiene una letra preciosa. nuestro habla. escudo, nuestro rey, Amén. nuestro refugio. Espero que estas Aleluya. alabanzas les sean de bendición a ustedes y hasta aquí mi Un parte. bolígrafo. En este servicio solicito el próximo espacio. Bueno, al hermano Jeffrey le toca, tenía un canto especial reservado para el día de hoy, pero como no pudo asistir, Si hay lo vamos alguien a que reservar para quiere, la próxima semana. Así es. a lo mejor alguien tiene uno Si ready. alguien tiene algún voluntario. ¿No tiene un bolígrafo? No, mire, yo lo que quiero y me excusa, pastor, ¿Sí? que esos mensajes no pueden pasar por alto. Por ejemplo, la moraleja de lo que presenta, porque hay dos mensajes subliminales ahí. Por ejemplo, en el primer caso, Pasa un bolígrafo. entran las personas caminando por un lugar inhóspito, completamente inhóspito, árido. Sin embargo, allá, llegando allá, hay una especie de pequeño oasis dentro de ese malestar, de esa maleza. Y esa persona, aún con ese malestar de salud, cree que se va a salvar, aunque esté ahí en un lugar inhóspito. Y el otro es que presenta, dice, mirad ya el Señor, siempre tu voluntad. Pero lo primero que presenta es que por una persiana se ven grandes nubarrones, un día completamente gris. Y entonces, en medio de esas dificultades, está la presencia de Dios. Brilla la presencia de Dios. Amén, así mismito. Esa es la bendición que tenemos los que conocemos al Señor. Amén. Porque aprendemos a siempre refugiarnos en el Señor aún en los momentos difíciles. Y eso es lo que Él nos enseña. Que su palabra, su apoyo, su amor, su misericordia nunca nos va a abandonar. Nunca Siempre va a ir faltan. con nosotros más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque el Señor siempre es fiel. Amén. Así es. Amén. So, para concluir, concluyo mi parte, le doy paso a la hermana Joaquina, quien va a dar los anuncios de la iglesia. Hermano, Dios le bendiga, gracias por Amén. estar aquí. Amén. Amén. Privilegio. Gracias por el honor. Amén. Ay, cómo se sube ahora. Suavecito y elegante. Dios te bendiga, queridos hermanos. Amén. También Amén. queremos en esta tarde dar los anuncios y eventos correspondientes. Ay, perdón. Me dieron dos. Primeramente, nuestro servicio de los martes 7:30 p.m. y los domingos a las 3 p.m. en el 3020 de Chester Road, para el nuevo que. Los viernes a las 7:30 p.m. en el 3060 Milford Avenue. Visitas a los hogares por pedido. El que quiera visita, pues le solicita al pastor, ahí tiene el teléfono. Debajo ahí está la página de la iglesia. Hoy, escuela dominical y servicio de adoración, como los estamos teniendo. Obra teatral, La Reina Esther. Viaje el 21 de marzo del 2020 a Pensilvania. Costo 125 por adultos, 85 niños. Incluye entrada y transportación. El último día para pagar es febrero 10. Amén. Vayamos poniendo ahí un poquito para que al final sea bien. Ajá. Miembros, tomen una copia del presupuesto del año 2020. Encuentren las propuestas del presupuesto del año 2020. Este está basado en las decisiones de los miembros durante la Asamblea General
11, 10, 19. Esta es la hoja de la que yo le he venido hablando a lo largo en los anuncios que hemos ido dando, pero que ustedes se habrán preguntado, pero ¿y cuál es la hoja? La hoja es esa que le acabé de pasar ahora, es bonita. I'm sorry, es la responsabilidad mía de disculparme. Entonces, la Asamblea General 11-10-19 comenzó 12:30 pasado meridiano en el 3060 Milford Avenue. Minutas tomadas por Zoraida Delgado Sánchez. Presentes, miembros: Yunoris Núñez, Joaquina Infante, Jofri Caraballo, Raymond Sánchez, Wenceslao Sánchez, Ramona Restituyo y Zoraida Delgado Sánchez. Nuevos miembros. No miembros. No miembros, sí, sorry. Ney Peña, niños, General, Gael, Ángelo, Keilín y Deronte. Cada persona presente recibió una copia del programa, informes y copia de los estatutos de la Iglesia. Devocional. Coro por la hermana Joaquina y la oración del pastor. Moderador: Wenceslao Sánchez, pastor. Se estableció quórum conforme a los estatutos. Primer informe pastoral leído por Wenceslao Sánchez, no enmiendas hechas. Secretarial leído por Zoraida Delgado Sánchez, corrección de los nombres y apellidos de algunos hermanos corregidos en el documento original. Departamental: festejos leídos. Yunoris Núñez, no enmiendas hechas. Finanzas, leído por Joaquina Infante, no enmiendas hechas. Segundo. Propuesta: Yunoris leyó todas las propuestas escritas. Yunoris 1. Actividades de la Iglesia deben ser cubiertas por la Iglesia. Se aprueban 4 celebraciones de la Iglesia que la Iglesia posteará. Día de las Madres, Día de los Padres, aniversario de la Iglesia y los regalos de los niños de la Iglesia en las Navidades. Las demás actividades serán hechas a discreción de los miembros de la Iglesia. Siempre se mantendrá celebrar los cumpleaños de los hermanos cada último domingo del mes, por donaciones entre los hermanos y los cumpleaños de los niños en las fechas correspondientes. Pero estos no estarán costeados por la Iglesia. Entiendan, cada quien que queremos celebrar un cumpleaños, pues sabemos lo que nos toca. Segunda, cualquier actividad en la iglesia se aprobó, debe ser requerida con anticipación a la iglesia con la finalidad de que no haya conflicto de fechas. Acercarse a la hermana Yunoris, quien seguirá siendo la encargada de festejos. Cualquier donación hecha en el propósito, tercero, cualquier donación hecha con el propósito de recibir recibo, como hemos hablado otras veces, de ella, debe traer un recibo y entregarlo a la tesorería de la iglesia. Eso es para que haya constancia de que cada quien trajo algo y pueda así dársele recibo, si no, no será. Zoraida, primero, aprobada, será leída cada 4 meses, comenzando el primer servicio en las nuevas facilidades. Los hermanos sugeridos para ser miembros de
no estaban presentes, por lo tanto no pueden ser añadidos a la membresía de la iglesia. Ellos podrán ser nuevamente presentados a la iglesia para su membresía, pero no podrán tomar ningún cargo por no estar presentes durante la celebración de la iglesia. Son Isabel Álvarez, Nadia Molina y Fabián Molina. Todos ellos tienen los requisitos necesarios para ser miembros. Tercero, ya aprobado en las propuestas de Yunoris. Nuevos días. Cuarto, nuevos días de servicios aprobados. Quinto, las tarjetas de Metrocar van a ser provistas por la iglesia y esperanzadamente los hermanos van a poder ayudar con la ruta y transportación de los hermanos a los diferentes servicios. Quiere decir que no tenga cómo venir, pues va a tener una Metrocar proveída por la iglesia, pero que si la hermana Isabel queda cerca de los hermanitos que trajo, pues lo trae, también está cooperando. Amén. Y así cada uno de los que maneja. Amén. Elecciones. La hermana Zoraida Delgado Sánchez propone que antes de elegir una posición, la descripción y requisitos de esta debe ser de conocimiento. Los estatutos definen cada posición, cada descripción de las posiciones elegidas en esta reunión fue elegida. Secretaria, Zoraida Valerio. Fue propuesta por Zoraida Delgado Sánchez y secundada por Joaquina Pastor Yunoris y fue aprobada. Tesorería, Joaquina Infante. Fue propuesta por Zoraida Delgado Sánchez y Yunoris, secundada por Jeffrey Caraballo y Ramona y fue aprobada. Diáconos, Yunoris Núñez, propuesta por Zoraida Delgado Sánchez, secundada por Ramona, Joaquina, Jeffrey y Pastor. Fue aprobada. El pastor sugiere que el hermano Jeffrey Caraballo, sugirió que el hermano Jeffrey Caraballo sea considerado para el Tú no puesto. puedes. Igualmente la hermana Ramona lo propone y las hermanas Joaquina y Yunoris lo secundan. Fue aprobado. La hermana Zoraida Delgado Sánchez propone que sean leídas los versos alusivos a esta posición de acuerdo con los estatutos de la iglesia. La hermana Yunoris los lee y se queda establecido que deben estudiarlos para poder corresponder a estos deberes de acuerdo con las escrituras. O sea, que cada uno esté seguro de lo que tiene que hacer. Culminación. Oración por el pastor para la terminación de la asamblea. La asamblea terminó a las 3:30 de la tarde. Amén. Ya saben, estudien la hora que tanto nos hablaron. Así será. Yo creo que ya. No tiene, pero sí le queda uno que es el expositor. La cena navideña, escuela bíblica. Los expositores. Tome su expositor, los expositores para la clase de los viernes que estamos llevando en la escuela bíblica. Como todos sabemos, son a $5. El detalle es que nada más vale $3 y 2 lo donamos a la iglesia. Son muy interesantes porque ya hemos pasado uno. Entonces, la cena navideña es el domingo 22 de diciembre, hora 6 pasado meridiano, a 8, 2 horas. Lugar 3060 Milford Avenue. Ya saben, están todos invitados a entrar los pies abajo de la mesa. Ya, la oración no. No. Hasta aquí, como ustedes. Sí, Disculpen las faltas. Sí, Que siempre hay. amén. Tú lo podías decir. Una vez más por aquí.
Gracias, hermano Joaquín. Vamos a pasar a la parte del ofertorio. Ay, cójalo, cójalo. Como mi compañero hermano Jeffrey no está, me toca a mí una vez más hacer la presentación. Por favor, hermano Raymond, pónganos si nos puede poner No ahora. la música para colectar nuestras ofrendas el día de hoy. ¿Y dónde está tu ofrenda, Veronte? Dejo poner la El deseo de Dios es que tú des al 100%. Ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces satisfecha desde el frente. Dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces satisfecha. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos en actitud de oración para dar gracias al Señor por nuestras ofrendas. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar una vez más acá. Gracias por darnos la bendición de un día más, Señor, de vida, de salud, de afán en el trabajo, Señor, porque aún cuando no queremos, a veces es obligatorio y debemos atender a ciertas labores, aún los días que debemos dedicar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad cada día de levantarnos, Señor, a la lucha, al afán y al trabajo. Señor, te damos gracias por las ofrendas recibidas en este día, Señor. Te pedimos que las multipliques, Señor, para que podamos seguir extendiendo tu obra, Señor, a todas aquellas personas que aún no conocen de tu palabra, Padre. Que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des conocimiento, Señor, también, para saber cómo llegar a otras personas, Señor, que están necesitadas de ti. Que nos ayude, Señor, a poder seguir llegando a otros hogares, a llevar tus bendiciones, Señor, de hacer de bendición, de crecimiento y de gracia para otras personas, Señor, que están allá afuera, Señor Jesús. Dirige también de igual manera, Señor, a esas personas que están allá afuera, que no saben que están aquí, Señor. Dirígelas o danos de alguna manera, Señor, para que lleguen aquí también y podamos ser de utilidad para ellos, Padre, para que nuestra iglesia siga creciendo, Señor, no para nuestra gratificación, Señor, pero sí para el crecimiento de tu obra. Que se sigan añadiendo miembros, Padre, cada día, para que podamos seguir expandiendo tu palabra, el hambre y la sed que tenemos de ti, Señor, se extienda también, Padre. Que cada día podamos crecer más en ti y podamos llevar las bendiciones tuyas a cada persona necesitada, Padre. Te damos gracias por las bendiciones recibidas. Amén. Amén, amén. Y amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, ayuno. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria al Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Amén. Dios es fiel. Ujú. Isabel, yo quiero el nombre de nuestros invitados para familiarizarme con el nombre de ellos. Escríbemelo y házmelo llegar para acá. ¿Ya anotaron la Sí, en la tarjetita, ¿dónde está? Ok, porque yo quiero incluirlos en mis oraciones a partir de hoy. Tenemos una formalidad también porque no hemos orado por los hermanos que han sido nombrados oficiales de nuestra iglesia, como son los diáconos, la tesorera y La la secretaria. secretaria de la iglesia. Pero no los veo a ninguno ahora por acá. La hermana Joaquina, Yunores. Hay Ya una mismo ausente, llega. que es Zoraida Valerio. Y el hermano Y Jeff. el hermano Jeffrey, que es diácono de la iglesia. Gloria a Dios. Ya mismo. Gloria al Señor. ¿Cuál es el nombre de ella, Isabel? Connie. Amén. Ajá. Randy. Randy en Ok. Connie. Gloria a Dios. Ustedes son muy bienvenidos en medio nuestro. No sé si Isabel le ha dejado saber. Es una iglesia que empieza, tú sabes, es como un retoño que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y estamos llenos de esperanza en hacer florecer una iglesia sana, ¿sabes? Una iglesia saludable. Una iglesia que uno anhele estar en ella, tú sabes. No que haya tanta rigurosidad, sino solamente las normas bíblicas, poderlas llevar en el amor de cada uno de nosotros.
Así que ya ustedes saben, están cordialmente invitados, son como de nosotros y siéntanse bien, ¿ok? Muchos hermanos no están en esta tarde por razones de salud y hemos de orar por ellos ahora. Zoraida, no tengo un programa, creo que se me quedó allá. Tenemos, hermanos, un intercambio de tarjetas de Navidad. Yo, como pastor, tengo mis cosas muy particulares. Y para algunos será chocante, pero yo les expreso esto por experiencia, hermano. Pero en la iglesia yo no creo en el intercambio de regalos. Yo no creo. He visto muchas cosas con los famosos intercambios. Además, el intercambio, algunas personas como que las obliga a sentirse comprometidas a devolver el regalo. Cristo dijo, dale al que no te puede dar. El Señor lo dijo muy claro. Entonces, a veces, algunas personas hacen una expectativa muy alta con respecto a lo que regalaron para esperar para atrás algo más o menos de esa envergadura. Cuando no lo reciben, hay frustraciones. Y eso en la iglesia no debemos permitirlo. Yo siento que si algún hermano siente el deseo espontáneo de regalarle algo a alguien, que lo haga. Y que tenga la satisfacción de decir, hermano, mire, esto es para usted. Pero espontáneamente. Pero no intercambio de regalos. No va a haber un intercambio de tarjetas de Navidad en nuestra casa. Cuando empieza, Zoraida, desde el 22 de diciembre. El día 22. El 22 es la cena. Sí, ese día Sí. la vamos a tener. La idea es que nosotros, por ejemplo, la familia pastoral, le hacemos una tarjeta personalizada. Digo personalizada porque ahora todo es por mucho. Yo veo a la gente que manda mensajes, a un montón de gente el mismo mensaje. Yo soy medio anticuado, a mí me gustan las cosas personalizadas. ¿Usted ve? Que si yo le quiero escribir una nota a Randy, que sea con un verso bíblico que se parezca a él, o un pensamiento que se parezca a él. Así que, hermano, tómese su tiempito y nosotros vamos a dedicarle una tarjeta de Navidad a cada uno de los miembros de la iglesia y a nuestras visitas. Entonces la ponemos en una mesa y en casa, cada cual va y la ve y la pone ahí otra vez. No es el tiempo de llevársela todavía. Y así cada cual les regala una tarjeta a los miembros de la iglesia. Esa es la idea, hermanos, esa es la idea. Le pedimos siempre a Dios mantener una iglesia saludable, hermanos. Usted ve que en la escuela bíblica, como estuvimos hablando de los hombres que entran encubiertamente. Hay que cuidarse de enemigos internos y enemigos externos también. Y la falsa doctrina que pretende torcer la palabra de Dios. Y siempre le digo a los hermanos que seamos todos centinelas, vigilantes de la sana doctrina. No cosas por conveniencia, no palabras por manipulación, nada de eso. Aquí el único protagonista es Jesucristo. Amén. Él merece toda la gloria y Él merece toda la honra. Gloria a Dios. Nosotros, nominales nada más. Somos gente nominales. Aquí Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues entonces quiero invitar a la hermana Joaquina, que es oficialmente tesorera de la iglesia, la hermana Yunori, que es diácono, porque queremos sentar un precedente, siempre orar. Usted sabe que estamos ya terminando un año. Se supone que la oficialidad de ustedes comienza en el año 2020, pero como somos poquitos, pues hay que trabajar con lo que tenemos, hermano. Hay que trabajar con lo que tenemos. Así que, hermano, le voy a invitar a que pasen por acá. Amén. Para presentarlo delante de Dios. Y al hermano Jeffrey, que está enfermo de la espalda. Y a Zoraida Valerio también, que es secretaria de la iglesia. La secretaria juega un papel muy importante porque la secretaria es la conexión con el mundo exterior. Y la secretaria también tiene a su haber los registros de la iglesia, los teléfonos. Es muy importante. Por eso es que es importante la iluminación del Señor. La hermana Zoraida también. Yo soy. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo sé que hay más hermanos potenciales aquí, que lo veremos en la oficialidad, lo veremos dando clases de escuela dominicana. Amén. Aquí hay capacidad, hermanos. Somos poquitos, pero es una iglesia con potencial. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Amén. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias. Porque podemos decir, Ebenezer, Amén. hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nos va a seguir ayudando, Padre. Porque tú estás convencido, Señor, de la intención de nuestros corazones.
de llevar tu palabra, Señor, de levantar al herido, Padre, de aclarar la mente del que está confundido, de hablar verdad, pero la verdad contenida en tu palabra. Señor, este es un momento solemne. Quiero esta oficialidad ponerla en tus manos para que este año, Señor, que recién finaliza y el que comienza, que la gracia tuya esté con ellos, Dios mío. Yo sé que para ellos es un comienzo, para ellos es una experiencia totalmente nueva. Pero ¿cuántos hombres y mujeres no escogiste tú, Señor? Porque tú calibraste el carácter de ellos y consideraste en tu omnisciencia que podían honrarte y glorificarte a ti a través de sus labores, Señor. Yo te presento esta oficialidad, comenzando por Yunoris Núñez, Señor, que es diaconisa. Yo me siento muy gozoso, Padre, de tenerla, muy honrado de tenerla como oficial en nuestra iglesia, porque ella te teme, Señor, y te honra. Nuestra hermana Joaquina Infante también, la ponemos en tus manos, Dios mío. Esta es una fase totalmente nueva para ella, pero estamos seguros, Señor, que la presencia siempre a tiempo del Espíritu Santo la va a estar llevando de la mano a ella y la va a seguir capacitando, porque ella es capacitada, Señor. Nuestra hermana Zoraida Valerio, Padre, también ilumínala, Señor, en la secretaría de la iglesia. Tú sabes, Señor, las responsabilidades que implica la secretaría. Ayúdala, Padre, ilumínala, Padre celestial. Nuestro hermano Jeffrey Caraballo, que es diácono también. Oh Padre Santo, enséñale. No hay mejor escuela, no hay mejor seminario que el Espíritu Santo, no hay mejor instituto que la palabra de Dios. Ilumina esta oficialidad, que no sea mi oración, Señor, que sea un decreto de lo alto. Zoraida Delgado también, Señor, está en tus manos en este día. Y todos nosotros, Señor, necesitamos tu guía y tu iluminación. Gracias, Dios mío. Séllalos, Señor. Séllalos. Y que puedan afrontar con valentía cualquier desafío que venga el año que viene. Y que miremos los propósitos de la iglesia con grandes aspiraciones, Señor. Porque esto no es para los hombres, esto es para el Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades. Y pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. El Señor es soberano y Él escoge al que Él quiere. A veces nosotros hacemos elecciones y Dios tiene otro tipo de elección. Dios es así. Les voy a invitar, amados, a que abramos la Biblia, la palabra del Señor. Y vamos a tener la lectura en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 14, una lectura interesante. En el programa que ustedes tienen en sus manos, no solamente tienen la lectura, tienen también el título del mensaje de hoy: el Señor superior a la tormenta. El Señor superior a la tormenta. Tienen la lectura, como dije hace un momento. Ustedes me van a seguir con la vista. Mateo capítulo 14, desde el verso 22 hasta el verso 33. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entrando ellos, subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Adoramos a Dios por su palabra. Quiero recordarles, hermano, antes de entrar en materia, que tenemos aquí en el programa una lista de oraciones para que ustedes siempre nos acompañen a orar. Aquí tenemos para orar nuestro hermano José Sánchez, este anciano que está en un centro aquí cerca, nuestra hermana Zelda, familia de la hermana Zoraida Valerio, familia de la hermana Ana Gómez, la hermana Suani, Lourdes, Olga, Rosy, Ros, Gabriel, familia Molina, Carmen. Gloria al Señor. Supimos el caso más reciente de nuestra vecina Carmen, que su esposo, un hombre muy tratable, Ulises, lo conocíamos de tanto tiempo, salió para su trabajo un día normal para ellos. Ella lo esperaba en la tarde que la recogiera. Él sufrió un desmayo y se dio un golpe en la cabeza, y el golpe fue mortal. Perdió el conocimiento y le hicieron 2 operaciones en la cabeza y nada, muerte cerebral. Ya le quitaron los aparatos. Él ordenó en vida para ser cremado. Y para nosotros todavía es un poquito chocante, porque cada mañana lo veíamos. Y le decía a la hermana Joaquina que ya yo estaba tan familiarizado con él. Usted sabe lo que es una persona siempre la misma amabilidad toda la mañana. Leo, bendiciones. Ulises, Dios te bendiga, siempre le decía. A veces no me veía cuando iba a llevar a la esposa al trabajo, pero se montaba en el carro y me miraba por el rabito del ojo y me hacía así por el carro. Una persona así, hermano, por más de 20 años. Y ahora es un poquito chocante saber que ya se fue, que partió. Debemos orar mucho por la hermana Carmen. Ya usted sabe, tiene que ir para Puerto Rico a llevar las cenizas, tienen sus ceremonias. Oremos por ella, por fortaleza y por consuelo. ¿Sabe? Que reciba consuelo de parte de Dios. Hermanos, el Señor es superior a las tormentas. Ustedes saben que hay distintos tipos de tormentas. Hay tormentas de índole climática, hay tormentas de índole emocional, hay tormentas de índole espiritual también. Déjeme decirle que usted la puede agrupar toditas, y si la pone en las manos de Dios, el Señor es superior a la tormenta, no importa la magnitud que ésta tenga. Y es interesante esta sección que tenemos aquí para leer. Dice que enseguida Jesús le da instrucciones a sus discípulos que suban a la barca y que pasen a la otra ribera, mientras él despide a la multitud. Pero ¿por qué razón Jesús despide a la multitud? Realmente el versículo 23 dice por qué el Señor despide a la multitud: para orarle a Dios aparte, Él solo. Es la oración solitaria de Jesucristo. Siempre buscaba intimidad con su Padre Celestial. Jesús amaba a la gente, hermano. Jesús no despedía a la gente por nada. Él los amaba. Jesús tenía compasión por la multitud. Jesús amaba la obra de Dios. Pero es más importante amar al Señor de la obra que a la obra misma.
es importante amar al Señor de la obra antes que la obra misma, porque de Dios proceden todas las cosas. La obra no fuera si Dios no está en el asunto, porque Dios es causa y efecto de todas las cosas. Y si Jehová no vigila la ciudad, como dice el Salmo 127, en vano vela la guardia. En otras palabras, si Dios no está en los asuntos de esta vida, miren, es un asunto digno de pena. Si Dios no está en el centro de cada asunto de la vida suya y de la vida mía. Jesús le daba atención especial a lo que era la oración. Jesús amaba a la gente y Jesús amaba la obra, pero al Señor de la obra lo tenía en un lugar muy especial. Y eso, hermano, no por razones teológicas solamente, por razones prácticas. Que yo, por ejemplo, quiera regalarle al hermano Juan un obsequio, aunque sea sencillo, una gratitud. El hermano Juan, de buen agrado, recibe el presente. Pero el hermano Juan sabe que la amistad nuestra es más importante que el presente mismo. Porque con el tiempo, ¿qué va a pasar con el presente? Se va a deteriorar por el paso del tiempo, se puede perder, cualquier cosa puede pasar. Pero la amistad se mantiene, usted sabe. Así era Jesucristo con la oración, atendiendo la obra, teniendo compasión por la gente, atendiendo cada necesidad de la multitud. Pero el tiempo del Señor de la obra, eso, hermano, no tenía comparación, eso tenía que estar ahí. Hermanos, y otra razón importante, lo que constituye la oración para cada uno de nosotros. Recuerde que la oración es el alimento del alma, es el sustento del espíritu. Por tanto, ¿cómo no buscar en oración al Señor de las almas? Al Señor del cual dependen todas las cosas. Un cristiano, hermano, que no ora, es un cristiano débil. Es un cristiano que puede venir cualquier viento pequeño y lo derriba. Debemos siempre cuidar el tiempo de oración, porque eso lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Tener un tiempo para Dios, tener un tiempo para el Señor de la obra. Es el alimento del espíritu. Nosotros alimentamos este cuerpo y lo alimentamos varias veces en el día. El alma y el espíritu requieren ser sustentados para hacer la voluntad de Dios y que Dios nos siga usando con poder para su gloria y para su honra. Dice que la barca estaba medio a medio al mar, dice la palabra aquí, y los discípulos estaban dentro y estaba mar adentro la barca. Algunos teólogos sustentan que la barca estaba como a 6 kilómetros de las costas, como a 6 kilómetros. Y la barca es como si fuera una representación del alma de nosotros. Ellos estaban en la barca y la barca estaba en medio de la tormenta. A veces nuestras almas y nuestro espíritu están en el centro de una tormenta a veces. Una tormenta que no nos avisa. Una tormenta que simplemente llega. Carmen, nuestra vecina, no se esperaba esto. Su esposo de tantos años, iban hasta el gimnasio juntos. Él tenía ya su disciplina de llevar a su esposa, de ir a buscar. Ahora todo su mundo fue cambiado de manera brusca. Hay tormentas que no avisan. Y esa barca como que refleja nuestras almas, como que refleja nuestro espíritu. El Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice el Salmo 42. El Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, dice el Salmo 25, verso 1. Esa barca en el mismo centro del mar de Galilea, como que se asemeja, hermanos, perdón, a nuestras almas, la barca. Esa tormenta que los amenazaba a ellos. Y es un dato interesante, amados, porque cuando Mateo redacta este evangelio,
que fue aproximadamente entre el año 60 y 75 después de Cristo, este Pedro que menciona Mateo aquí, probablemente para esta fecha, ya había sido crucificado. Fíjense, ya había sido crucificado. Pedro fue crucificado en Roma, dice la historia, y fue por el emperador Nerón, un hombre déspota, un hombre de un odio desenfrenado hacia los cristianos. Él suscitó el gran incendio de Roma y culpó a los cristianos. Y se cree que Pedro fue uno de los que pagó las consecuencias de este déspota. Y cuando Mateo redacta este evangelio, hay algunos teólogos que sustentan que ya Pedro había sido crucificado. Pero es curioso, este Pedro que aquí lo vemos primero ansioso, él mismo se propone, después lo vemos asustado, hundiéndose en el agua. Pero ese Pedro frente a la muerte de cruz, hermano, es una de las muertes más lentas y más agonizantes que pueden haber. Pero ese no era el Pedro asustadizo en la barca que se hundió. Y ese es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando le anuncian, Pedro, tú vas a ser crucificado. Una gente colgaba de una cruz dependiendo de la resistencia física que tuviera. Si tenía la defensa floja, pues moría rápido. Pero si era un hombre o una mujer relativamente fuertes, podían durar 3 o 4 días en la cruz, sintiendo dolores desgarradores en el cuerpo y muchas hemorragias internas e infecciones y fiebres. Y Pedro se cree que era un hombre robusto. Y cuando a Pedro le dicen, tratando de intimidarlo, te vamos a crucificar, él miró la muerte y dijo, crucifíquenme de cabeza, porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Mire que Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando tenemos el poder de Dios, cuando declaramos a ese Cristo Señor sobre la tormenta, no solo, hermanos, las circunstancias de la tormenta, no, la misma muerte nos queda pequeña a nosotros. La misma muerte nos queda pequeña. Pero necesitamos estar dentro del Señor y que el Señor esté dentro de nosotros, como aquella misionera en Centroamérica, que al ponerle una pistola en la sien creyeron que ella iba a llorar y se iba a quejar. Unos rebeldes la confundieron con que era una espía y ella se cansó de jurar y presentar evidencia que era una misionera cristiana, y le pusieron la pistola aquí, y ella, muy serena, mira a su verdugo y le dice, ¿me permites orar por ti? Alabado sea el Señor. Usted se da cuenta, y la mataron, pero se fue a la presencia de Dios. Y probablemente Dios permitió que ese gatillo jalara, porque ya quizás Dios había determinado que ya debía estar con él, allá delante de su gloria. Un hermano que recuerdo con mucho agrado, bienvenido Verges de nuestra iglesia, ya fallecido este anciano, un día lo asaltan 3 jóvenes en un elevador y le ponen un cuchillo aquí. Denos lo que usted tiene, que esta noche lo vamos a matar, le dijeron en inglés. Él se queda mirando a los 3 muchachos con el cuchillo aquí, hermano, y les dice, si Dios ha determinado que yo muera esta noche, ustedes me matarán. Si Dios no ha determinado que yo muera esta noche, ustedes no podrán hacerme nada. Los muchachos se quedaron en shock y salieron del elevador y ni siquiera lo pellizcaron al hermano. Pero hermano, cualquiera que sea el caso, sea que nos arranquen la vida, o sea que Dios nos libre, estar lleno de la gracia de Dios. Amén. Reconocer al Señor en todas nuestras circunstancias. El Señor tiene poder, hermano, sobre nuestras tormentas. No importa cuáles sean, el Señor tiene el control. Y me llaman la atención algunos aspectos. Por ejemplo, cuando dice el versículo 25, y vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Yo quisiera que usted subrayara esa expresión, porque la Biblia está llena de tesoros. El Señor no necesita, como le he dicho reiteradamente a los hermanos, un verso para hablar a nuestra vida. El Señor es capaz de hablarnos en un término, con una expresión pequeña. El Señor es capaz de hablarnos. El versículo 25 me llama la atención. Dice que venía Jesús caminando sobre el mar. El versículo 25. Se turbaron al verlo caminando sobre el mar. Y no era usual. Caminar sobre las aguas era una prerrogativa de Dios.
nada más. Los antiguos escritos del Testamento pasado, del Viejo Testamento, hablan de un Dios que se pasea sobre el agua, pero jamás un hombre, nunca. Ahora Cristo viene caminando sobre el agua, con las prerrogativas de Dios y hablando como Dios, el Señor Jesús. Y es curioso el término que venía caminando sobre el agua. Yo le he dicho a los hermanos lo que en la Biblia muchas veces significa agua, mares, significan problemas, significa multitud de gente problemática, de gente egoísta que no viven ni dejan vivir al otro. Aguas, mares, con mucha frecuencia en la Biblia, no siempre, pero con mucha frecuencia, significa gente problemática, gente amargada, gente egoísta. Dice que Jesús caminaba, no dice y Jesús subió del agua. Bendito sea el Señor, porque Jesús no viene de las amarguras, hermano. Jesucristo no viene de las disensiones. Jesucristo descendió del cielo. Él no subió del agua, Él descendió del cielo, porque dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Qué gran verdad, hermanos. La verdad de oro. Dejó su trono el Señor. Siendo rico, se envolvió en un cuerpo por 9 meses en el vientre de una joven campesina llamada María, y en una extraordinaria, con un extraordinario propósito, se encarna y viene a nuestra vida para enriquecernos el Señor. Era prerrogativa de Dios caminar sobre el agua. Ahora ven un hombre caminar sobre el agua, porque Jesucristo era Dios, amados. Este mismo Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, Mateo cita a Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23, este mismo libro, Mateo reconoce que es el que caminó sobre las aguas. Es el divino Dios. No es solamente Jesús, el hijo de María y de José. No solamente Él. El Dios sobre su creación. Lo que a los discípulos le asustaba, que eran las grandes olas y el fuerte viento, a Jesús les rendía eso un homenaje a su paso, porque los creó. A veces hay truenos en las noches, nuestros hijos se asustan. Y yo voy y me le siento en la cama y le digo, papi, el dueño de esos rayos y de esos truenos es tu padre y el mío. No te asustes con ellos, que Él tiene control sobre esos truenos. Hermano, lo que a nosotros nos turba y nos asusta, al Señor le rinde un homenaje. Los truenos, las aguas, las tormentas abren paso delante de su majestad para que Él pase. Mire cómo se abrió paso Jesús en medio de un mar aparentemente embravecido. Y lo más grande es que ellos se asustan y dicen un fantasma. Y Pedro y Jesús le dicen, no teman. Es una frase recurrente en los labios de Dios. Porque, hermano, lo más natural en ciertas circunstancias que no conocemos, sentir miedo. Es una reacción natural. No debemos sentirnos mal. Lo que debemos es sobreponernos al miedo. Y que el miedo no nos paralice. Porque el Señor es mayor y más poderoso que la tormenta. Bendito sea el Señor. A Josué en el capítulo 1:9 le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo todas las veces, todos los días hasta el fin, le dijo a Josué. No temas. ¿A cuántos hombres le dijo el Señor? No temas, como se lo dijo a los discípulos cuando lo vieron a Él caminar sobre las aguas, como nunca habían visto a un hombre hacerlo. Jamás habían visto a un hombre caminar sobre el agua. Y me gustan mucho estos aspectos que recoge Mateo aquí. El aspecto de que andaba sobre el mar se repite en el verso 25 y en el verso 26. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, dice el verso 25, y viéndole andar sobre el mar
el verso 26. Esas aguas las hizo Él, como Dios, como creador, como soberano. La ley de gravedad fue Él que le puso sus límites. Si soy yo o esos gaitas se hunden en el agua. Pero como Él es Dios sobre la gravedad, Él caminó sobre ella. Y recuerden, hermano, el Señor camina sobre las calamidades. Mares y aguas son gente que, usada por el enemigo, muchas veces por su propia maldad, quieren amargarnos la vida a nosotros. Jesús camina sobre ellos. Son mares tempestuosos que no tienen paz ni quieren que los demás la tengan. Así que aprendan eso. Cuando ustedes vean mares en la Biblia, cuando ustedes vean aguas en plural, imagínense mucha gente amargada que no está conforme con su vida. Dice aquí 2 veces, no por casualidad, y Jesús camina sobre el mar. Jesús es superior. Jesús nos librará de la gente amargada, de la gente que no se quiere a sí misma y que no nos quiere a nosotros tampoco, porque Él es superior a ellos. Esa palabra de que caminó sobre el mar 2 veces, hermano, la Biblia no tiene desperdicio. Cuando la Biblia repite una expresión, es porque quiere fijar un concepto en la mente mía y en la mente tuya, y nos enseña que el Señor está por encima de cualquier circunstancia. Porque, hermanos, la cosa que nos agobia a mí no lo agobia a Él. Las cosas que me derrumban a mí y me provocan temor, a Él no. Bendito sea el Señor. Comentaba con los hermanos el día pasado que cualquier cosa nos atemoriza. La falta de un trabajo, que me estoy poniendo viejo, que se me está cayendo el pelo. Cualquier cosa nos hace comernos las uñas, hermano. Pero cuando miramos al Señor, mire, cuando miramos al Señor, vemos un panorama esperanzador. Nos llenamos, nos renovamos del poder de Dios cuando decimos el Señor es mayor que la tormenta. Bendito sea el Señor. Y obviamente poner todas las cosas en las manos del Señor. Y me gusta esto, hermano. Ya cuando Jesús se está acercando al agua, por ejemplo, ya vemos en los demás versículos que Jesús se acerca donde está la barca. Creo que es el versículo 27. Gloria al Señor. Hay otra expresión interesante que yo quiero pedirle en esta tarde que usted la abrace. Hay una expresión que yo quiero que usted la analice, que usted la reflexione. Y es donde el Señor dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa expresión yo soy no es solamente para Jesús decir yo estoy aquí. Ese yo soy no es una expresión de cortesía. Ese es el yo soy de la supremacía divina. Ese yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y usted lo puede ver en Éxodo 14:3, cuando Dios se presenta a Moisés. Cristo no había venido. Estamos hablando probablemente de 9 siglos o 10 siglos antes de venir el Mesías. Moisés está asustado frente a la zarza. Señor, ¿y quién le dijo al pueblo que eres tú? Dile al pueblo que yo soy el que soy. Esa expresión que usa Jesús no es una expresión casual, es un causal. No es casual, de casualidad no tiene nada. Y Jesús le está diciendo: ustedes me están mirando caminando sobre el mar, pero no me miren como Jesús, el hijo de María. No me miren como el carpintero. No me miren como uno más que nació en Nazaret. Mírenme como el Señor soberano. Mírenme así, porque ningún hombre había hecho lo que el Señor hizo. Y me llama la atención, amados, me llama la atención. Tened ánimo, yo soy. El verso 28 es muy interesante. Pedro era así, impulsivo. Pedro actuaba, aunque después se lamentaba. Pedro no pensaba. Pedro actuaba y después pensaba. Debería ser todo lo contrario. Deberíamos pensar primero antes de tomar una decisión. Pero ese era el carácter de Pedro. Ese era él, antes de ser lleno del Espíritu Santo y de desafiar la muerte en Roma frente a frente. Pero analice conmigo el versículo 28.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Ya eso es en el verso 29. Otra frase interesante. Y descendiendo Pedro de la barca, gloria al Señor, gloria al Señor, descendiendo Pedro de la barca, la Biblia testifica que Pedro caminó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que está escrito ahí en la Biblia. Está escrito. Dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro hizo dos cosas importantes aquí. Desciende de la barca y comienza a caminar a la presencia del Cristo extraordinario, que demostró superioridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte, porque resucitó a Lázaro después de 4 días. Ningún hombre lo pudo hacer. Yo no sé cuántos pasos avanzó Pedro hacia Jesús. Yo no podría contarlos. Hay una imagen que yo le di a Raymond por ahí, que se ve la imagen de Jesús extendiendo la mano. Yo no sé cuánto Pedro caminó. De una cosa yo estoy seguro, que hayan sido pocos o muchos los pasos, Pedro estaba frente a frente a Jesús. Pedro estaba mirando al Señor y el Señor lo estaba mirando a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y al parecer, por la inmediatez con que el Señor lo salva, parece que Pedro había caminado bastante. Porque el Señor no tuvo que, la Biblia no enseña que el Señor tuvo que apresurarse. Dice que el Señor extendió la mano y asió a Pedro y lo sacó de las aguas. Es una tragedia, hermanos, cuando empezamos a caminar, porque el Señor, vemos el brazo extendido de Él y quitamos la vista del Señor. Eso sí es trágico, cuando quitamos la vista del Señor. Eso equivale a lo mismo cuando dejamos de orar. No estamos buscando el rostro de Dios como hizo Jesús. Y este camino cristiano, hermanos, no es del que empieza, es del que empieza, del que continúa y del que termina este camino cristiano. Muchos han empezado, amados hermanos. Yo estoy lleno de esperanza que los presentes aquí sean valientes en el Señor y ya hayan propuesto en su corazón: Señor, ayúdame que lo que yo empecé, terminarlo hasta la venida tuya, Señor. Hasta que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ya la muerte no pueda más conmigo, no pueda vencerme nunca más. Pedro comenzó como tantos cristianos, pero quitó la vista del Señor. Quitar la vista de Cristo es una tragedia, hermanos. Es una tragedia. Comenzó a hundirse. Se apartó. ¿Cuántos creyentes dicen: sí, yo acepto a Cristo, pero no aceptan el compromiso que es servirle a Cristo? Amén. ¿Cuánta gente no han ido a la iglesia? Inclusive se han bautizado, han cogido discipulados y todo, y se han hecho hasta miembros de la iglesia, pero no aceptan las normas que Dios establece. No las quieren, porque como yo dije en un mensaje pasado, han privatizado su fe como algo aparte de la iglesia y aparte de las Sagradas Escrituras. Y eso no existe, hermano. Eso es un mito. Fuera de las Escrituras y fuera de la iglesia no hay cristianos. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu son dados en la iglesia. La iglesia es el cuartel general del creyente. Fuera de la iglesia, privatizando su fe, privatizando su propia religión, que nadie crea, hermanos, que va a crecer, que nadie crea que va a triunfar. Eso es una ilusión. Eso es una ilusión, amados hermanos. Y yo no incito a la gente a venir a la iglesia para llenar un banco, mis hermanos. Yo no invito a la gente a venir a la iglesia para engrosar una lista de visitas y yo llenarme de ego y decir: wow, ahora sí vinieron muchos. Yo invito a la gente a venir a la iglesia para que se llenen de las cosas que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. Amén. Y que las personas salgan rebosantes del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Todavía una persona me dice, pastor, discúlpeme, Dios no me mandó a esta, pero me mandó a otra. Mira, si estás perseverando, te vas con mi bendición, gloria a Dios. Pero vete a una iglesia. Vete a una iglesia, porque donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Y dónde es eso? En la iglesia. El Señor dijo, pondré mis ojos y mis oídos en este lugar, donde se reúnen los santos, los santificados. Dios no está en el parque. Hermano, Dios es omnisciente. Técnica y teológicamente, Dios está en todas partes. Pero el corazón de Dios, la esencia de Dios, está donde están sus hijos. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, en medio de ellos estaré yo. Fíjense, el Señor no dice al ladito. El Señor no dice detrás de ustedes. En medio de ellos estaré yo, dice el Señor. Así es que, hermanos, no hay tormenta que nos amedrente cuando sabemos que el Señor está con nosotros. Pero tenemos que estar nosotros en Él también. Es un compromiso mancomunado, hermanos. Él no se conformó con estar fuera ni al lado de nosotros. Él quiere estar en medio de nosotros, en nosotros. Pero a veces somos nosotros que estamos fuera del perímetro del Señor. Y la tragedia es para nosotros si estamos fuera del perímetro del Señor. Dice, al momento Jesús, tendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, yo dije ahorita, es un antagonista de la fe. Todas las veces que la Biblia aborda la duda como verbo y sustantivo, búsquelo, que es una enemiga acérrima de la fe. La Biblia nunca aborda la duda en un aspecto positivo. Siempre es negativo la duda. Pedro dudó. Ojalá ninguno de nosotros salga de aquí esta tarde igual que como entró. Ojalá que salgamos con una perspectiva muy alta de quién es nuestro Creador. Jesús, cuando dijo yo soy, Él anhelaba que lo vieran como realmente Él era. El Creador del universo. El que tenía poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios. Ese yo soy no fue casual, hermano. Fue un causal. Porque ese era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento frente a Moisés. Ninguno de los grandes hombres de la Biblia se atrevió a decir yo soy. ¿Usted sabía eso? Jesucristo caminó sobre las aguas. Mateo dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23. Ningún hombre se tomó las prerrogativas de Dios. Jesucristo sí, porque lo demostró por encima de la naturaleza. Y al él decirle yo soy, hermanos, yo no sé si Pedro en ese momento llegó a ver a Jesucristo como Jesucristo quería que Pedro lo viera. Lo que yo sí quisiera, que cada uno de nosotros no salgamos de aquí igual que como entramos. Y veamos ese Cristo extraordinario con una autoridad absoluta sobre cualquier situación, que nosotros aprendamos a decir, mi Cristo no es limitado. Mi Cristo es todopoderoso. Y yo voy a desafiar cualquier situación que venga sobre mi vida. Porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. No hay situación que nos amedrente. Yo no sé si Pedro en ese momento, en ese contexto, llegó a ver a Jesús como Jesús quería que lo vieran. A veces hacemos de Jesús y de Dios alguien demasiado cotidiano. Y esa cotidianalidad, ¿usted sabe que eso es pecado? Esa normalidad hace a Dios común y corriente. Pero mire que hasta la tormenta, el más embravecido, a la voz de Cristo, se aplacaba como un bebé. Y los hombres de necio, y este no es el hijo de María, y este no es el que nosotros vimos crecer, y no fue con él que nosotros íbamos al monte. Eso lo estoy inventando yo, parafraseando. Y no era él que se iba al monte a tumbar mango conmigo. Pero este hombre no tiene nada de extraordinario. Yo lo vi crecer. Ojalá Pedro haya visto a Jesús en esos cortos minutos como realmente Jesús quería que Pedro lo viera, como el gran yo soy
del gran universo, hermano. Y es mi deseo en esta tarde, amado hermano. Pedro superó eso, hermano. Pedro superó eso, yo estoy seguro, porque el Señor nos sacó del agua. Que no nos falte la fe. Que el Señor nunca tenga la necesidad de decir: ay, Leo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ojalá que el Señor nunca tenga que decirlo de cada uno de nosotros. Mantener una fe en alto. Dice la Biblia, si tuviera fe siquiera con un granito de mostaza. El Señor no nos pide mucho. Un granito de mostaza es el grano más pequeño, uno de los más pequeños que existe. Siquiera con un granito de mostaza. Tú le dirías a ese monte, monte, muévete de ahí y échate al mar. Y él os obedecería. Algunos interpretan esto literalmente y creen que es una montaña de verdad. Pero ese monte son los obstáculos que nos impiden servirle a Dios. Esa montaña a veces es el entusiasmo que dice que sí, pero después no quiere el compromiso con Cristo y le da la espalda. Si tuviera fe siquiera con un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete de ahí y échate al mar. Y se movería. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Llévense esa verdad en esta tarde, que no falte la fe. Y si Pedro en ese momento no vio a Jesús en toda su naturaleza, Jesús no estaba interesado que lo vieran como un milagro más que él hacía. Antes de este evento, usted revisa la palabra, y Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces, y alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús no estaba interesado en que lo vieran como un hombre que realiza un milagro más. Como dice el americano, so what? Eso no es importante para Jesús. Por eso es que abrace esa expresión, yo soy. No temas, yo soy. Y asócialo al Dios del Éxodo, al Dios temerario, al Dios temeroso, temible del Éxodo, que sometió al hombre más poderoso de su tiempo, al faraón, y a todos sus dioses lo puso de rodillas. Que no nos falte la fe, amados hermanos, y que permita el Espíritu Santo que veamos a Jesús como Él quiere que lo veamos en esta tarde. Usted verá, hermano, yo no sé, hermanos, las tormentas que tú tienes, el Señor sí las conoce. Las tormentas tienden a quitarnos la tranquilidad. A veces llegan sin previo aviso. Llegan en todos los colores, en todos los tamaños. Pero si tenemos al Señor de nuestra parte, somos capaces de desafiar lo que sea en el nombre del Señor. Yo estoy terminando con esto. Pero amados, cuando yo trabajaba para la ciudad, para Housing, New York City Housing Authority, esos lunes era para mí el apocalipsis. Hermano, eran montañas de basura que yo encontraba. Yo recogía la basura. Eran montañas de basura que yo encontraba. Y lavadoras y neveras, y tenía yo que cargarla en un hand truck para allá. Y yo de mi casa me estaba yo agarrando la cabeza. Ese es uno de esos días que dice uno, ay, me levanté con el pie izquierdo. Pero mentira, nosotros no somos supersticiosos, mi hermano. Es una forma de decirlo. Pero me levanté un poquito indispuesto. Y dije, ay, Señor, pero a bregar otra vez con esto, Señor, qué fuerte esto. Hermanos, miren, clamé al Señor por unos minutos. Cuando llego allá al lugar de mi trabajo, usted quizá dirá, wow, el Señor hizo un milagro y desapareció la basura. No, la basura estaba ahí. Con frecuencia, Dios no hace el milagro fuera. Con frecuencia, Dios hace el milagro dentro. Yo me paré frente a la basura así. Y yo tenía un gozo tan extraordinario que yo no lo podía explicar. Y yo dije dentro de mí, en mi interior, Señor, no digo yo esta cantidad de basura. 3 o 4 más que sean. Yo haré el trabajo hoy. Hermano, yo trabajé con un gozo extraordinario. Bendito sea el Señor. A veces esperamos el milagro fuera. Y Dios ansioso por esperar el milagro dentro, que se dé dentro de nosotros, para hacernos instrumentos poderosos para su gloria. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Ojalá veamos a Cristo como el Señor sobre la tormenta.